tenemos aquí a Esteban Montes. Esteban, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual, Bienvenido. perdón, aquí Eh, estaba conectándome, pero problemas. Excelente, bienvenido. No, pues bueno, para que nos cuentes un poco de paisajes interiores. Hemos platicado con Esteban en diversas ocasiones, nos da mucho gusto saludarlo. Y Un gustazo. y bueno, ¿Cómo estás? y pues Bien. Ahí para vamos. platicar de paisajes interiores. Cuéntanos, ¿estos paisajes son muy interiores o qué onda? Bueno, este espectáculo es un espectáculo de improvisación. Empezaré diciendo eso. La cuestión con la impro es que, bueno, la impro es como básica para la formación del actor, ¿no? Todos aprendemos a actuar de alguna forma improvisando una serie de cuestiones, pero bueno, hay una línea de la improvisación que surgió a principios del siglo XX en la que se prestó a trabajar, pues básicamente como una forma de terapia para personas que estuvieron en situaciones de guerra, en situaciones complicadas. Y a partir de eso se empezó a generar todo un juego teatral que se volvió inclusive deportivo, ¿no? Entonces se juntaban personas a competir para hacer ejercicios de improvisación sobre juegos establecidos, en fin. Y eso se volvió pues muy divertido y a la gente le gusta mucho y es la cuestión de lo que se denomina impro, ¿no? Que la gente, vamos a ver impro, ¿no? Hasta programas de televisión hay sobre eso. Pero nosotros queríamos retomar un poco la parte teatral de la impro. Y entonces diré que la diferencia entre la impro es deportiva es que de alguna forma en la impro deportiva pues el improvisador es el protagonista porque se trata básicamente de demostrar su ingenio y su capacidad de resolución de los toritos que literalmente el público les pone, ¿no? Y sus compañeros. En el caso de esta impro que estamos haciendo nosotros, lo que planteábamos, lo que queremos plantear es más bien la construcción de personajes y de conflictos, es decir, una cuestión realmente teatral, más que nosotros pues ahí estamos haciendo el personaje, pero lo que importa es más la historia que se está contando. Entonces, en el caso de paisajes interiores, la idea era plantear pues una investigación sobre la manera en que los seres humanos nos relacionamos. Somos tremendamente materialistas, ¿no? Amamos nuestros objetos, nuestras cosas, y de repente eso pareciera que es muy duro, pero en realidad detrás de todo materialista hay una especie de poeta, en el sentido de que todas las cosas materiales que tenemos, que queremos, están llenas de un significado que nosotros les damos, ¿no? Es decir, nuestro coche que nos significa el viaje, que nos significa una extensión de nuestra casa, que nos significa la posibilidad de estar con alguien, en fin. Nuestra chamarra, compré una chamarra y la compré porque sentí que me veía muy guapo o tal. Y entonces todos los anhelos de conquistar a alguien, de quedar bien, de hacer una serie de cosas, y todos los objetos tienen toda esta carga de significados que nosotros les vamos dando. Entonces, un poco la idea de la investigación era esa, hablar, ir a investigar esa relación que tenemos con los objetos. Y entonces el espectáculo consiste, como todo espectáculo de impro, en pedirle algo al público. En este caso, lo que les pedimos es que nos digan 3 objetos que sean significativos para ellos y sobre esos objetos, nosotros vamos construyendo una situación y un universo dramático. Lo que ha sido interesante es que la investigación sobre los objetos, de repente hemos descubierto que cuando empezamos pues a indagar en qué características, desde las características físicas del objeto hasta todas las posibilidades de metaforización que el objeto nos permite como esperanzas o como ideas, de repente es muy interesante que el objeto nos genera siempre un espacio. Entonces, lo que es muy bonito es que, bueno, decía Ingmar Bergman, el director de cine, que lo bonito del teatro es justamente que el público ve lo que el actor ve. Entonces, aunque no haya nada, el público lo va a ver. Y lo bonito, justamente, de este espectáculo es que que los objetos nos mandan a lugares, a espacios muy concretos y que el público los pueda ver. Entonces, el espectáculo está construido a partir de un monólogo que cada uno de nosotros como improvisadores hacemos y luego 4 historias por pareja. Y cada una se va construyendo en torno a un objeto que el público nos va diciendo. Y básicamente lo que vamos viendo es que hay de alguna forma, a partir de la primera improvisación, se lanza una especie como de idea, línea, que va guiando a todas las historias. Esa línea en realidad no la damos nosotros ni nada, sino que como que la primera historia abre y plantea una especie de tema que después de alguna forma de manera lógica, no es que lo estemos pensando, de manera lógica se va enlazando a las otras escenas
De manera que cuando acabamos las seis escenas que hacemos, hacemos una conclusión que tiene que ver con el tema de lo que todas las historias generaron, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese es como el juego. Está bien interesante el valor que le puede dar una persona a un objeto, ¿no? Desde el coleccionismo hasta, no sé, valor, una lata puede ser muy valiosa para alguien porque le recuerda a su infancia o qué sé yo, ¿no? Exacto. Y esto que plantea Esteban, lo hemos platicado acá, es como hacer jazz con el cuerpo, ¿no? Con la actuación. Esas historias son, o sea, el planteamiento es sumamente atractivo. Sí, pues sí, efectivamente, yo creo que la improvisación, a lo que más se parece en la música, pues sí es al jazz, ¿no? A esta posibilidad de generar una estructura sonora. Aquí la estructura es una estructura emotiva, es una estructura de carácter, y es la posibilidad también, y esto es lo que se vuelve muy interesante, el teatro pues se basa en la relación que se establece con el espectador, y lo que se vuelve muy interesante con este espectáculo es que básicamente lo que el espectador nos trae, cuando le decimos que el objeto tiene que ser algo que le resulte significativo, hay algo que nos comunica, pero es algo irracional, no es algo que nos dice, ay, te voy a contar la historia. No, hay una carga, una intención en esa selección del objeto, que de alguna forma, mágicamente podríamos decir, se comparte con los actores y con el resto del público. De manera que esa intención que el público nos da, de alguna forma organiza la historia también de manera irracional, es decir, no lo sabemos nosotros, pero la idea o el entrenamiento que hemos estado construyendo es justamente de estar abiertos a recibir lo que el público nos da. Y entonces nos ha pasado y es muy emocionante que de repente alguien me dice, no, pues pensé en una llave que me recordaba a mi abuela. Entonces dije, una llave así, porque además luego no dicen con qué características el objeto, y de repente sale la abuela, ¿no? Nosotros no sabíamos, pero sale el personaje de la abuela y de repente nos dice, no, pues que estaba muy emocionado porque la vi ahí, no sé, yo no sabía que que iban a hacer con el objeto, pero de repente estaba pensando en ella y vi a la abuela de repente que apareció allí, o un tema que traigo en la cabeza y de repente ustedes lo plantean. Y eso es lo que nos ha pasado con este espectáculo, que se genera una comunicación irracional muy profunda con el público, muy interesante, que hace que el espectáculo pues sea doblemente interesante en ese sentido, ¿no? Porque es como venir a hablar de cosas que el público tiene en su cabeza y que de repente se proyectan ahí en el escenario. Pero insisto, pues esto es como magia, ¿no? Porque nosotros no sabemos, no, ni conocemos al público, ni sabemos qué está pensando, pero esto se transfiere de alguna forma, ¿no? Con lo que el público decide, pide y plantea al decirnos un objeto. Ya, súper interesante, Esteban. Además, el trabajo de Apeiron Teatros es garantía siempre, pero yo quisiera enfocarme a preguntarte en Sí. qué tan retador es para ustedes como actores este tipo de trabajo, porque algo que es importante para cualquier persona que se dedica a la actuación es saber, sobre todo en teatro, es saber que tenemos que estar en alerta todo el tiempo, es Claro. decir, estar conscientes de lo que está pasando alrededor. Entonces, cuando tienes que estar pensando en tantas cosas como integrar los objetos, crear una historia, etcétera, etcétera, ¿qué tan grande es el reto para ustedes como actores? Es muy grande, pero justo el trabajo de entrenamiento, de la preparación para el espectáculo ha sido intensa y justo todo el asunto de la improvisación en general es aprender a escuchar. Y cuando digo escuchar me refiero no solo a escuchar lo que pasa, sino inclusive escuchar la historia misma que va surgiendo. Hay una metáfora que uno de nuestros actores, que es Francisco Javier Rodríguez, nos contaba de un economista que plantea que habla de la economía, un premio Nobel de Economía. Dice, la economía funciona como un ciclista que va manejando y trae a otro atrás, pero el ciclista va con los ojos vendados y el que viene atrás de él acompañándolo en la bicicleta va viendo hacia atrás y entonces le va diciendo, ninguno de los dos puede ver hacia adelante y lo único que se le puede decir al que va manejando es lo que está pasando atrás, lo que va quedando atrás, lo que va quedando atrás. Y dice este hombre que así es la economía. Bueno, así funciona un poco también la improvisación.
tienes que estar atento a lo que está sucediendo. No puedes jugar a tratar de definir lo que va a pasar porque no sabes. Entonces, la primera cuestión es renunciar a la idea del control, de quiero llegar acá, no sabes porque lo estamos construyendo juntos. Entonces, hay un Claro, punto en el que el juego es aprender a escuchar. Y entonces y la clave para este entrenamiento es la calma. Y ahí está la gran diferencia con la otra improvisación, porque la improvisación, esta deportiva, es así, ¿no? Y es como la prisa y la rapidez para resolver lo que lo lleva. Y aquí no, aquí lo que hemos encontrado es que es al revés. Desde la calma, desde la paz, desde la tranquilidad, puedes escuchar lo que sea. Y entonces, lo que resulta muy interesante es que hemos aprendido justamente a escuchar y a estar absolutamente abiertos y dejar que la historia se vaya contando sola, sin que ninguno de los dos acabe de decir, ahora vamos a matar a alguien, ahora vamos a hacer esto. Ve escuchando lo que va surgiendo de la historia, velo escuchando y solita la historia te guía y te dice hacia dónde va. Y eso es lo que ha sido pues difícil. La verdad es que esta obra tuvo una primera temporada en 2019 y las primeras funciones fueron, se los voy a decir absolutamente franco, horrorosas. O sea, fueron horribles porque, porque los dos estábamos, y entonces terminábamos cercenando las historias, terminábamos cortando las cosas porque no estábamos escuchando, porque nos ganaba el nervio y tal. Y lo que ha pasado en este tiempo es que hemos ganado justamente en calma, en la posibilidad de estar oyendo al otro y a la historia misma. Entonces resulta sorprendente y lo que es bonito es que ha ido pasando que cada historia tiene como su propio tono y su propia sensación y de repente los primeros sorprendidos somos nosotros, porque de repente tú empiezas a hacer una acción y de repente ya estás en un lugar que no tiene que no es previsible para nadie, porque de repente surgen unos lugares extrañísimos, muy lógicos por otro lado, pero es aprender a escuchar. Y esto es muy difícil porque en general todos los seres humanos y los actores tenemos una necesidad muy grande de controlarlo todo. Y aquí el asunto claro. es aprender a no, suelta, no hay control, tú deja que pase, porque si quieres controlarlo vas a echar a perder, ¿no? Igual, compararlo con la música, es como, la otra improvisación es como el hip hop, ¿no? Donde hay que ganar y donde hay que Exacto, tener habilidades individuales muy fuertes, sí, muy notables de manejo del lenguaje, de manejo del ritmo. Y en el sí, otro no, es la propia música, la cadencia, lo exacto, que va ocurriendo con los instrumentos, con las sonoridades, va a terminar siendo una pieza, pero nadie sabe para dónde va, sino el trabajo colectivo. Supongo que aquí el trabajo de los actores, de los integrantes del elenco, va trabajando en favor de la historia más que de la actuación o de otra cosa, ¿no? Si la historia va mandando. exactamente, sí, ese es el secreto. Y bueno, como lo dices, son como cuestiones estilísticas, ¿no? Es decir, me encanta, gracias, me encanta la metáfora, la comparación, no lo había visto, pero sí, claro, claro, claro. Sí, en el hip hop es como una cuestión de decir la frase ingeniosa y de ver cómo resolver mucho en el sentido de mostrar que se puede dominar el asunto. Y efectivamente en el jazz llega un momento que uno está escuchando la música y de repente se va, se va, se va, se va lejísimos y de repente de una manera tremendamente armónica regresa, ¿no? O sea, de una manera muy organizada y sutil regresa a donde estaba y no pasó nada, ¿no? Al contrario, fue un viajezote, pero tremendamente lógico y que Uh -huh. efectivamente la historia va guiando, la música va guiando, ¿no? El orden de la música va guiando. Y aquí es exactamente eso. Muchas gracias, Roberto, sí. Excelente. Bueno, ¿cuándo, cómo, dónde? Ya se nos Súper antojó ir a genial. echarnos una. Estamos, bueno, ahorita ya Exacto. vamos a estar en el jueves 22 y 20, no, 20, sí, 22 y 29 de febrero en el espacio urgente 2 del Foro Shakespeare. Tenemos las últimas dos funciones de este espectáculo y a las 8 de la noche, 8:30 de la noche. Y bueno, los boletos se pueden comprar en la página del Foro Shakespeare ya desde ahorita. Si alguno quiere acompañarnos, les podemos ofrecer también descuentos. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Apeiron Teatro, en Instagram como Apeiron Teatro AC, en TikTok como Apeiron Teatro
y en X como Apeiron-teatro. Cualquiera de las redes que nos escriban, pues les podemos ofrecer descuentos para que no, el dinero no sea un problema para que vengan a vernos. No, además, súper interesante, ¿no? Súper atractivo. Sí, la verdad es que es muy divertido. Pues es un espectáculo también diferente, pues no es un tipo de impro común, ¿no? Que se muestre muy comúnmente. Y por otro lado, la verdad es que es muy emocionante y es muy cercano. Lo que me encanta es este contacto que se establece con el espectador, que siempre está en el teatro, evidentemente, pero aquí como que es una cosa como dice el título, decías tú interiores, pues eso es lo interior del espectáculo, justamente esta posibilidad de compartir un momento de nuestra experiencia vital común, ¿no? Y es muy bonito eso. Súper genial, súper genial. Entonces, en el foro Shakespeare, Espacio Emergente 2, pues ya saben, córranle y compren sus boletos porque esto va a estar muy padre. Sí, los esperamos con mucho gusto. Pues Esteban, como siempre, nos da mucho Genial. gusto saludarte y te agradecemos que nos hayas acompañado aquí en el telón. Nos vemos en el teatro. Claro que sí. Cuando gusten acompañarnos también, Un ustedes gustazo. ya saben. Bueno, Hasta Un pronto. hasta gustazo pronto. saludarte otra vez, Esteban. Igualmente, cuídate mucho. Gracias.